Hola, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro estudio del Salmo 67. Este salmo profético que nos habla de ese reino que viene. Un salmo también con una perspectiva hacia las misiones, del que hemos estado aprendiendo mucho. Y en la primera sesión aprendimos de la oración por una bendición y el motivo de esa bendición. Aprendimos que el motivo de esa oración o de esa bendición era para que fuera conocido en la tierra el camino de Dios y su salvación en todas las naciones. Y en la sesión pasada aprendimos también esta invitación, esta exhortación que Dios hace a todas las naciones de la tierra a que lo alaben. Vemos esta oración del salmista que pide por esto, que todos los pueblos alaben al Señor. Y también vimos una ventana que nos dejó ver con anticipación ese reino glorioso que viene de Jesús. ¿Por qué deberían de alegrarse las naciones de la tierra? Porque Jesús viene a reinar con equidad a todos los pueblos. Jesús viene a pastorear a las naciones de la tierra. Por eso deberían de alegrarse las naciones de la tierra. Porque Él viene a pastorearnos, Él viene a gobernarnos, Él viene a traer su justicia. Y esto es motivo para que las naciones se alegren. Y el día de hoy vamos a ver la respuesta a la oración que hace este salmista. Vamos a ver la respuesta y vamos a estar leyendo el versículo 6 y el versículo 7. Voy a leerlo. Dice el versículo 6: la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Versículo 7: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La tierra dará su fruto. La tierra dará su fruto. Esta idea puede estar presente en el Salmo porque el cántico fue escrito en la temporada o en el tiempo de las cosechas. En el tiempo de la cosecha. Y la abundancia de la cosecha eleva los pensamientos del salmista hacia esa cosecha mayor, hacia esa cosecha que iba a venir en el futuro. Entonces el salmista estaba contemplando esa temporada de la cosecha y al ver la cosecha lista, él fue elevado en sus pensamientos. Él pudo ver esa cosecha mayor que iba a venir en el futuro. Entonces esto es importante entenderlo. El salmista dice: la tierra dará su fruto. Cuando la tierra conozca el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios, la tierra dará su fruto. Entonces la tierra dará su fruto. El fruto llegará. Se cumplirá el propósito designado para la tierra. La tierra tiene que conocer primero el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios. Entonces, será solo entonces cuando la tierra podrá dar fruto, cuando la tierra puede dar su fruto. Y sabes que Dios nos creó para conocer su camino. Tenemos que entender esto. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya creado? Dios nos creó a ti y a mí. Dios nos ha creado para conocer su camino, para conocer su salvación y para conocer su alabanza. Cuando hacemos esto, la tierra misma está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra está feliz? ¿Por qué la gente de la tierra está feliz? Porque la gente de la tierra está haciendo lo que Dios la creó para hacer. Entonces se honra el orden natural de Dios para la tierra y para la humanidad, para la creación. Y el resultado de esto es la bendición. Es lo que nos está diciendo el salmista. Cuando la tierra está haciendo esto, cuando la tierra ya conoció el camino, la salvación y la alabanza de Dios, cuando la tierra está practicando esto, el resultado tiene que ser la bendición. Tiene que ser la bendición, el fruto, la tierra dará su fruto.
La tierra nunca dará su fruto, ni tendrá su plenitud hasta que conozca el camino, la salvación y la alabanza de Dios. Y esto es importante porque si observamos nuestra misionología, los que estudiamos esto, por lo menos no tengo pensado que esto lo vamos a conseguir en este movimiento misionero de hoy en día. Yo creo que este cuadro perfecto de la tierra, conociendo los caminos de Dios y la salvación de Dios y las alabanzas a Dios, no lo vamos a cumplir en esta era misionera, en este movimiento misionero de hoy en día. Yo creo que esto va a tener su culminación o su plenitud cuando Cristo regrese a la tierra y ponga paz y ponga orden. Lo podemos ver también en Mateo 24. Cuando Jesús está respondiendo a estas preguntas que le hicieron los discípulos, ¿cuáles serán las señales de tu venida y cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrás por segunda vez? Y Jesús le responde en Mateo 24 y Jesús les dice, será predicado, una de las señales es que será predicado este evangelio del reino en toda la tierra y entonces vendrá el fin. Esto es importante porque lo que está diciéndonos Jesús ahí es que sí es cierto que el movimiento misionero va a tener un fuerte impacto en los últimos días. Esto implica que si Jesús dijo que iba a haber testimonio, que este evangelio iba a ser predicado en toda la tierra, esto implica que ya ha habido una penetración en los grupos no alcanzados de la tierra, que ya ha habido una penetración, que ya hay testigos de Jesús, que ya hay cristianos alcanzando grupos étnicos no alcanzados. Y esto son buenas noticias, pero esto va a tener su culminación, su plenitud cuando Cristo venga a la tierra. Entonces, es cierto que Dios está usando a su iglesia, que Dios está enviando obreros, que hay ya misioneros que han llegado a lugares inaccesibles, a lugares hostiles, ya están penetrando el evangelio y esto ya está ocurriendo en nuestros días. Si nosotros nos detenemos a ver lo que está pasando en la iglesia en el país de Irán, en el país de Siria, la iglesia está creciendo y me atreveré a decir incluso en Turquía, lo que está pasando aquí en Turquía. La iglesia está creciendo en lugares hostiles que jamás hubiéramos imaginado. El evangelio sigue penetrando en grupos no alcanzados. Pero últimamente, pero Dios está usando todas estas cosas, Dios está usando todo este movimiento para su gloria, pero últimamente esto se va a culminar cuando Jesús regrese a la tierra. Y esa es nuestra esperanza. Sigamos adelante con ardor, con fervor en nuestro corazón por la obra de Dios, por ser testigos de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra, sabiendo que Jesús va a venir y la tierra experimentará su plenitud. La tierra dará su fruto. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando todos los pueblos la alaben, dice el salmista. Entonces la tierra dará su fruto y Dios, el Dios nuestro, nos bendecirá. Para cerrar este estudio, quiero terminar hablando de la bendición para el que hace esta oración. Hay una bendición que Dios da para el que ora de esta manera. Y esto es algo que debe de animarnos. Nosotros lo vemos en el versículo 6. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Está haciendo una promesa, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Cuando tú y yo compartamos el corazón y la visión de Dios para toda la tierra, seremos bendecidos. O me atrevería a decirlo de esta manera, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos ser bendecidos.
¿Por qué debemos ser bendecidos? Porque estamos orando de una forma que no es egoísta. No estamos orando para nuestro propio beneficio, sino que estamos orando para beneficio de los que se pierden. Cuando tú y yo oramos de esta manera, debemos ser bendecidos. Dios lo promete. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser bendecidos? Porque estamos poniendo primero los intereses de Dios. Primero los intereses de Dios que nuestros intereses. Jesús lo dice, pongan primero el reino de Dios y su justicia, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas, todo lo que les haga falta o lo que necesiten, les será añadido. Y esa es una de las garantías que Jesús nos da. Si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas les serán añadidas. Entonces, por eso debemos ser bendecidos, porque estamos poniendo los intereses de Dios por encima de nuestros intereses. Y Hudson Taylor dijo esta frase y me encanta. Él dijo, la obra de Dios hecha a su manera siempre tendrá su provisión. Y esto es una verdad. Incluso los que estamos sirviendo ahora en el campo, Dios nos ha permitido escuchar tantos testimonios de obreros a nuestro alrededor y nos testifican de la fidelidad de Dios. Dios no ha dejado de enviar sus recursos, Dios no ha dejado de enviar su provisión económica, su provisión espiritual. Dios, cuando hacemos su obra, cuando estamos encargados de sus intereses, Dios no deja de enviar su bendición y su provisión. La obra de Dios hecha a su manera, iglesia, siempre contará con la provisión de Dios. Tenlo por seguro. Debemos ser bendecidos. Entonces, aquí vemos un ciclo, un círculo glorioso. Por lo general, cuando hablamos de ciclos o de círculos, nos referimos a ciclos malos o círculos viciosos o círculos malos, pero aquí la Biblia nos presenta un círculo, un ciclo glorioso. Somos bendecidos primero. Después, usamos esa bendición para orar y alcanzar a un mundo que se pierde y que está sufriendo. Y cuando eso nos alinea al corazón de Dios, somos aún más bendecidos, por lo que usamos esa bendición para toda la tierra. Entonces, ahí está el círculo glorioso. Somos bendecidos. Después usamos esa bendición para alcanzar y para orar por un mundo que se pierde. Y después somos más bendecidos y alineados al corazón de Dios. Y sigue, y ese círculo y ese ciclo sigue. Y somos bendecidos y usamos esa bendición. Y somos más bendecidos. Y somos bendecidos. Y usamos esa bendición para alcanzar al mundo. Y somos más bendecidos. Y sigue, y sigue. Y sigue. Este es un círculo glorioso. Quiero terminar con esto. Que Dios, que saca mucho de donde hay poco y lo distribuye con amor, nos bendiga de tal manera a ti y a mí, que nos haga la bendición para el mundo. Esa es nuestra oración. No te quedes fuera, iglesia. Involúcrate en lo que Dios está haciendo en las naciones, en el mundo. El reino de Dios está avanzando en todo el mundo. Y hay formas en las que tú te puedes involucrar. Número 1, tú puedes ir a esos lugares. Si sientes que Dios te está llamando a su cometido global, a lo que Él está haciendo en la tierra, en las naciones, prepárate y obedece al llamado de Dios y ve a los lugares donde aún no hay testigos de Cristo Jesús. Tú puedes ir. Número 2, tú puedes orar. La oración es poderosa y la oración forma parte de la obra misionera. Es el fundamento de la obra misionera. La oración es poderosa y es lo que nos sostiene los que estamos en el campo. Tú puedes orar porque la oración puede mucho. Y número 3, tú puedes dar
con generosidad de lo mucho que Dios te ha dado. Tú puedes dar ofrendas, tú puedes dar con generosidad a la obra misionera. Tú puedes apoyar, tú puedes ser de apoyo y sostener a esos hombres y mujeres que han dejado su casa, sus hogares, para salir a lugares hostiles, lugares donde quizá no somos bienvenidos. Tú puedes apoyar a esos hombres y mujeres, a esos obreros, a esos misioneros que han salido a esos lugares para ser testigos de Jesucristo. Si nosotros hacemos eso, si nosotros vamos, si nosotros oramos, si nosotros damos generosamente a la obra de Dios, entramos en ese círculo. Entramos en ese círculo, somos bendecidos, usamos esa bendición para alcanzar al mundo que se pierde y Dios nos bendice aún más. Que Dios les bendiga.